Buenos días, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Indudablemente hemos repasado algunos de los hechos más importantes ocurridos en Guatemala y las primeras noticias, al menos las más importantes, las que más preocupan a la población, están vinculadas a los nuevos casos de COVID que se están registrando en el país, un incremento obviamente en las estadísticas que se venían manejando en semanas anteriores, situación que también se está presentando en muchos otros países de Centroamérica y del resto del continente. Ese es el tema que hoy vamos a abordar. En el interior del país, como en la capital, el abandono de las medidas sanitarias por parte de la población ha contribuido a la propagación del coronavirus, mientras que alcaldes señalan que no tienen el respaldo necesario del Ejecutivo para que sean más drásticas, como tampoco para que la vacuna contra el COVID-19 llegue a su gente. Durante 15 meses los guatemaltecos llevan puesta la mascarilla para protegerse del coronavirus. Sea por agotamiento o por creer que el virus perdió fuerza, muchos han abandonado las medidas de prevención, como también el distanciamiento físico, acciones que reducen la dispersión del virus. Aunque la más efectiva es la vacunación, estrategia que el país no avanza, solo se han administrado 970.183 dosis, esto de 21 millones previstas por el Ministerio de Salud. La situación es compleja, pues hay 217 municipios en rojo, según el último semáforo epidemiológico, cuando en febrero eran 49 los que estaban en ese nivel de alerta. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Claro que es un tema de vital importancia para conocer esta mañana y por eso quiero saludar a Jorge La Guardia, que también tiene algunas estadísticas e información al respecto. Jorge, buen día. Gracias, Ricardo. Efectivamente, ha sido muy complicado lo que estamos viviendo los guatemaltecos en este momento. Actualizamos la información también y entramos en contexto con más datos para hablar del tema de esta mañana, que se ha reportado el incremento de casos de COVID-19 en nuestro país, con casos positivos de COVID-19 que en la última semana ya han superado los 2.800 contagios diarios, de datos récord para nuestro territorio nacional, mientras los reportes de fallecimientos también no bajan de 50 personas por día. Las camas continúan sin ser suficientes en los hospitales para atender los cuadros severos, sin medicamento y con personal sanitario que demanda salarios y contratos. La infectóloga Nancy Sandoval indica que se necesitan medidas contundentes como declarar un estado de calamidad y priorizar acciones epidemiológicas para bajar la transmisión, disminuir la movilidad, confinamientos, promover el diagnóstico y seguimiento de casos. Es lo que reportan también muchos especialistas. Ricardo, es importante entonces que estemos y adentremos dentro de este tema, así que como siempre tú, un especialista que nos va a aclarar el escenario que actualmente tenemos en nuestro país. Es que hay que abordarlo, obviamente, Jorge, como bien lo planteás, y nos acompaña nuevamente el doctor José Fernando Ortiz. Él es del Observatorio SARS-CoV-2, COVID-19, y el tema es este, justamente, los casos que se están dando en Guatemala, cada día más contagios de COVID-19. ¿A qué se puede atribuir esta situación, doctor? Ya vamos a hablar de estas nuevas cepas que han ingresado al país, pero nos gustaría que usted nos cuente cómo ve este panorama. Básicamente tenemos un problema que no hicimos una cuarentena adecuada, un semáforo que no funcionó desde el punto de vista preventivo, de poder tomar medidas de aislamiento y de distanciamiento adecuadas, sobre todo a niveles de centros comerciales, mercados, supermercados, incluyendo las instituciones públicas. O sea, ese repunte de casos que ya se volvió sostenido se vino a agravar también con la introducción de nuevas cepas. Hemos visto que también que el periodo de la enfermedad se ha cortado, la gente se vuelve más grave en menos tiempo. Ya no son los 14 días, sino los 7 días, sobre todo pacientes de la tercera edad empiezan a presentar síntomas graves. ¿Cómo cree que se están manejando las medidas de prevención en el interior del país? Como no hay uniformidad de criterios, incluyendo el área metropolitana, las municipalidades pues han hecho lo que pueden, pero no hay ninguna directriz técnica en materia de distanciamiento, sobre todo el transporte urbano y extraurbano. Ahora vemos que el Transmetro y los transportes a nivel departamental van saturados de gente sin ningún control y sin ninguna regulación, y eso está haciendo que se dispare la epidemia. Indudablemente, los riesgos que se corren por la tardanza en la aplicación de la vacuna, ¿tiene alguna incidencia en este repunto de casos, doctor? El demorar el proceso de vacunación por falta
de biológicos para inmunizar adecuadamente a la población repercute en mayor cantidad de casos que van a terminar en el intensivo. Si ya sabemos y tenemos conocimiento de que existen cepas que se transmiten con mayor facilidad y son ligeramente más letales, por decirlo así, que su tasa de letalidad en los intensivos es un poco mayor, ese proceso que demora la inmunización hace que la gente adquiera la inmunidad, pero en el momento de adquirir la enfermedad. Y si es que supera la enfermedad, se podría generar anticuerpos. De lo contrario, si no supera la enfermedad, por eso vemos nosotros los hospitales saturados. Doctor Ortiz, ¿y cómo analiza el proceso del registro para inmunización de todos los guatemaltecos? El registro es poco confiable, ¿verdad? Y no es verificable desde el punto de vista de que existe mucha gente que se inmunizó en la primera vez, pero no recibió ninguna comunicación para la segunda y que se ha priorizado grupos que son importantes, pero en realidad toda la población es importante, todos deben de inmunizarse y tener una fecha para poderse inmunizar. La falta de biológico es lo que ha hecho que no se logre este objetivo, y siendo deficiente el registro y el seguimiento de cada uno de los casos, no digamos de reacciones adversas. Doctor, en relación a la situación de los hospitales, hemos seguido muy de cerca el reporte de lo que ocurre en los principales nosocomios del departamento de Guatemala y también en algunos otros departamentos, los más importantes del interior del país. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Hay crisis hospitalaria? Bueno, los hospitales han vivido en crisis crónica hospitalaria antes del COVID. Es de suponer y es lógico que los hospitales estén en crisis ya con la carga que tienen con el COVID-19 y sus variantes. El área hospitalaria es la que más sufre, ya que el primero y segundo nivel han fallado en la prevención. No vemos que en la gestión del Viceministerio de Atención Primaria existan directrices claras para poder manejar los casos infecciosos, y es por eso que los hospitales reciben lo que el primero y segundo nivel no pudo contener. Y hay una pregunta importante que le hemos hecho a varios de los especialistas que nos han acompañado en este espacio, y el riesgo o no de colocarse la vacuna de diferente casa farmacéutica, ¿verdad? Si uno se colocó AstraZeneca y de pronto tiene luego en la segunda dosis la posibilidad de colocarse alguna otra. Cuéntenos usted al respecto. Se recomienda es que se cumpla con lo que el fabricante indicó, que es lograr la inmunidad con las dosis que él recomienda. El quedarse solo con una dosis y cambiarse a otro tipo de vacuna porque no existe en el mercado o no existe disponible al nivel del ministerio, no pasa nada. Lo único que tiene que hacer es cumplir con el esquema de la vacuna que se está colocando. Bueno, y por último, ¿qué podemos esperar para los próximos días? ¿Cuáles son los escenarios de acuerdo a esta situación que usted ha planteado en las primeras preguntas que realizamos en relación a esta alza en los casos en el país? Nos avisaron días difíciles desde el punto de vista de cantidad de casos. Guatemala se perfila como un país que va a lograr la inmunidad a través de adquirir la enfermedad más que a través de la vacuna, lamentablemente. Y todo esto viene en relación al desorden de la introducción de la vacuna. Ahorita tenemos una donación del gobierno americano de Moderna, tenemos la rusa, pero el problema es el seguimiento y el cumplimiento de poderle garantizar a la población que se vacune. O sea, el paciente va a quedar medio inmunizado, si queremos decirlo así, y eventualmente va a desarrollar la enfermedad. No se sabe si más grave o menos grave o igual que si se hubiese colocado solo una dosis del biológico. Aquí lo importante es ganarle la carrera al virus, de que no se infecte más del 75% a través de una infección adquirida, situación que la vemos distante por la velocidad que se está vacunando, y yo creo que la inmunidad se va a adquirir a través de haberse contagiado del coronavirus más que por la inmunidad propia que pueda dar una vacuna. Y por último, las recomendaciones más adecuadas, sobre todo hoy en día que hay pronósticos justamente de nuevas cepas en el país, se habla de Delta, de Epsilon, y obviamente esto ha generado mucha preocupación en la población. Las recomendaciones que se dan es de que no salir
de casa en núcleo familiar grande. Eso quiere decir hijos menores de edad, gente de la tercera edad, que ya hemos visto que se hacen presencia en los centros comerciales y en los supermercados y mercados. Si no es necesario, es mejor no salir, porque el problema aquí es de que no hay vacuna en cantidad suficiente. Se va a poder inmunizar uno, pero adquiriendo la enfermedad. Y si la historia natural de la epidemia sigue su curso, eso así va a ser. O sea, el beneficio de mantener las medidas, aparte de lavado de manos, distanciamiento y el uso de mascarilla, es no exponerse en lugares de alto riesgo. Lamentablemente al guatemalteco no le dan alternativa en lo que respecta al transporte, ya que no hay muchas opciones. O sea, habrá que evaluar si en realidad se están cumpliendo los protocolos, si la gente, si ve un bus demasiado lleno, tomar el siguiente, si es que es posible, pero es una situación tan preocupante lo del transporte urbano y extraurbano, que al no estar regulado la gente se expone mucho. Lo que hacemos es el llamado a la conciencia a usar su mascarilla, doble mascarilla, una N95, K95 más una quirúrgica, que le va a dar un poquito más de protección que solo usar una mascarilla. Le agradecemos muchísimo al doctor José Fernando Ortiz, él es del Observatorio SARS-CoV-2 COVID-19. Hoy hablamos del incremento de casos de COVID-19 en Guatemala.